Les doy la bienvenida a una nueva MQCO Talks, este ciclo en el que todos los miércoles a las 18 horas nos juntamos con la comunidad maquinera a compartir este espacio con distintos invitados. Muy pronto van a poder ver por YouTube las charlas que fuimos haciendo, así que estén muy atentos a esas novedades. Hoy hablaremos sobre el fenómeno OVNI, por eso invitamos a Andrea Pérez Imodini, que es fundadora y directora de Séfora, que es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la República Argentina. Aparte, ella es licenciada en comercialización, especializada en política y estrategia de la comunicación. Su pasión y vocación por el mundo de las ciencias comenzó desde que era muy chiquita, desde su primer avistamiento, que fue a los 11 años, y años más tarde, junto a su madre Silvia, crearon en el año 1991 el equipo de investigación científica Visión OVNI en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, que hoy también tiene investigadores de todo el país. En el año 2005, en esa misma ciudad, inauguraron el Museo OVNI, y en el año 2009, Séfora, que es esta comisión de estudios del fenómeno OVNI, como les decía. Quien la va a entrevistar es Mariano Pocielo, que es miembro de la Comunidad de Córdoba, donde vive hace 1 año y medio. Con más de 10 años de experiencia trabajando en productos digitales, UX, e-commerce, desarrollo de marcas y apps, entre otros. Actualmente es Product Manager de Despegar.com y un aficionado de la actividad extraterrestre. Les recordamos que si quieren hacer comentarios durante la charla, los pueden hacer en el chat, mandando mensajes a los asistentes y speakers, y si quieren enviar preguntas, acá abajo van a encontrar también la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Al final de este encuentro les vamos a hacer una breve encuesta, es para básicamente seguir mejorando nuestras MQCO Talks. Les agradecemos mucho por estar del otro lado y que esperamos que la disfruten un montón. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, damos inicio un poco acá a la charla, como fue la presentación. Bueno, mi nombre es Mariano, yo estoy acá en Córdoba, y un poco la idea es no solo tener la entrevista con Andrea, que es una invitada de lujo, sino también tener un diálogo, ¿no? Una charla. Nosotros con ella estuvimos charlando un poquito ayer, reconociéndonos, así que también un poco lo que les voy a invitar al resto de la gente que está conectada es que si nos quieren ir dejando preguntas, preguntas o chateándonos lo que tengan ganas, yo las voy a ir introduciendo sobre la charla, digo, para que esto no sea ni un monólogo para Andrea, ni solamente una charla de dos, sino que sea algo abierto, ya que es un tema súper interesante. Así que nada, eso como modo introductorio para la dinámica de la charla de todos. Bueno, voy a dejar que se presente Andrea, digo, ya la presentaron, pero que cuente un poquito, y con las primeras preguntas que ya te hago, André, es que nos cuentes un poco, bueno, quién sos, qué haces, y qué es la ufología, ¿no? Así como un modo introductorio. Bueno, como comentaron en la presentación, esto nace en mí desde muy pequeña, pero tengo un antecedente bastante fuerte, que es el de mi madre, que en el año 1968, mi padre era petrolero, por lo cual vivíamos en la Patagonia, y en 1968 ahí un poco marca el fenómeno OVNI y la historia de mi familia, cuando el 18 de agosto ese año cumplió 1 año mi hermano, Marcelo, y arriba de mi casa, que lo vio mi madre, mi padre y toda la comunidad de Caleta Olivia, se vio un objeto de grandes dimensiones que despidió 5 objetos más pequeños. En formación se dirigieron rumbo al Océano Atlántico. Ese año fue también muy importante en la casuística OVNI argentina, porque en 1968, tanto en Argentina como en Chile, como en Paraguay, fue tal abrumadora la cantidad de denuncias que involucró incluso fuerzas militares, que ya vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Y bueno, ya cuando fui un poquito más grande, porque en ese momento yo tenía 2 años, no, de esto no recuerdo nada, pero sí me acuerdo que marcó mucho la vida de mi mamá, que empezó a hacer su búsqueda de información, como todo el mundo, comprando libros, yendo a conferencias. Ya estando yo y toda la familia viviendo en Buenos Aires, ahí sí tuve mi experiencia, que es lo que me marcó a mí,
estaba en cuarto grado, me acuerdo, en el barrio de Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, vi lo que fue un trencito volador, y a partir de ahí ciertamente mi vida cambió, porque más allá de ver ese objeto hasta que desapareció de la vista, me tiré de lleno en la biblioteca de mi madre, que ya era bastante importante, y bueno, y lo que hice es, hace todo niño, que es recortarle el diario que recibía mi papá, que era el diario La Razón, el que venía a la noche, y me acuerdo que generaba también grandes problemas en la familia, porque nadie quería leer el diario con todos los agujeritos recortados de los artículos de OVNI. Entonces me fui armando carpetas, que tengo al día de hoy, y a partir de ahí también empecé a seguir a mi mamá, que la instaba que me llevara a las conferencias que ella iba a ver, y hasta que en 1991, a partir de la aparición de un caso de los más trascendentes en la Argentina, que fue la observación de las luces en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, que es donde finalmente se radicó mi madre en ese mismo año, ahí nace nuestra experiencia investigativa, a partir de las propias experiencias que íbamos teniendo, y armamos un equipo de investigación que se llama Visión OVNI, que al día de hoy tiene investigadores, colaboradores en muchas partes del país, y bueno, nuestro objetivo de búsqueda de respuestas se basó en la ciencia, y creímos que era el camino más difícil, pero más importante a recorrer, y al día de hoy llegamos a un lugar muy interesante, también por los sucesos que se están dando en el mundo, donde un poco la historia del fenómeno OVNI ya como ciencia ficción le está dando paso a el estudio de una realidad tangible, concreta, que genera situaciones realmente muy complejas, y que además quizás hasta tengan que aportarle a la ciencia. Así que de ahí un poco es donde vengo, y de ahí también es un poco hacia donde voy, ¿no? Claro. Y, o sea, entre este panorama que vos contás, digo, qué difícil acercarse a algo así, cuando digo, vos no venís, ¿no? De ningún palo de ese tipo, digo, simplemente fue encuentros que tuviste o avistamientos, como lo llamás. ¿Y cómo es ese acercamiento, digo, sobre, digo, lo que te pasó a vos, que me imagino es algo que le pasa a mucha gente, que ve algo en el cielo, no sabe qué es, pero bueno, se mueve o se manifiesta de una manera que no parece ser un avión, pero tampoco tiene por qué ser siempre un ovni, ¿no? Porque también está, digo, antes de adentrarnos, si querés, a la materia de lleno, digo, hay otras cosas en el cielo dando vueltas, digo, no todo es un ovni, digo, ¿cómo haces para acercarte a eso y empezar a diferenciarlo? Es una pregunta extraordinaria esa, porque yo creo que mucha gente se involucra en el tema, en principio porque cuando ve algo extraordinario, realmente le hace un clic muy profundo en su marco lógico. Entonces, cuando vos, encima si venís de las ramas de la ciencia, mi familia, todo, mi padre era ingeniero, yo era falleció, pero era un hombre muy rígido, incluso en la formación nuestra, tanto de mis hermanos como mía. De hecho, mi hermano Marcelo se dedicó también a la ingeniería, y todos tenemos como una cabeza bastante formada en esa estructura. Entonces, imagínate que cuando ves algo que rompe con toda tu estructura lógica, lo que promueve es algo incontenible. Aquellos que están en el mundo de las ciencias, o en las ingenierías, en la física, en la tecnología, cuando se te aparece un problema, lo probablemente que haces es no renunciar, sino quedarte sin dormir por días. Yo me acuerdo, participé una vez de un hackathon en cuestiones de buscar hipótesis, que duró 4 días, sin dormir, comiendo, bueno, son todos jóvenes, supongo que han hecho varios. Y realmente es un camino sin regreso, ¿no? Porque lo que hace es generar aún más preguntas, más disparadores, y es éxtasis, digamos, es extraordinario todo lo que genera internamente. Y cuando entras, claramente, junto con esa expectativa de tratar de encontrar respuestas, vas encontrando muchas herramientas que te da el conocimiento, y te adentras en un mundo increíble de lo espacial, lo aeronaval, incluso de cosas vinculadas a distintos campos de la ciencia, y lo primero que observas es que necesitas un equipo realmente multidisciplinario para hacer un abordaje serio de este fenómeno.
Claro. ¿Te acordás cuál fue ese pensador, esa película, ese libro, eso que viste que, como nos pasa a muchos, ¿no? Cuando empezamos a entrarnos en algo que nos apasiona, te rompe la cabeza y decís, che, pará, acá hay algo más importante, acá claramente no estamos solos, digo, hay 300 millones de sistemas solares, etcétera. Digo, ¿te acordás cuál fue esa experiencia que digas, che, pará, esto hay que tomarlo en serio? Vamos a correr un poco los tabús que hay detrás de esta, la parte mediática, más si nos vamos hacia tu infancia o tu adolescencia, va a ser mucho más complejo, digo, porque era otro el panorama también, ¿no? Digo, hoy Internet facilitó muchas cosas. ¿Te acordás esa experiencia que decís, bueno, acá yo sí me voy a dedicar una parte de mi vida a esto de lleno? Sí, fue sin lugar a dudas, fue una combinación de dos cosas. Cuando vi la película Encuentros cercanos del tercer tipo y vi el personaje que hacía la invasión, yo soñé, salí de ver esa película soñando que era un camino muy interesante para seguir la investigación OVNI, que tenía mucho de varias cosas que me gustan mucho, la investigación por sobre todas las cosas, y por otro lado también la investigación de algo que genera un misterio, pero que sin lugar a dudas tiene mucho que aportarle a la ciencia. Yo tengo convencimiento de eso. Y todos los años después que vinieron desde esa tierna edad, me dieron la razón, quizá, de que había tomado una decisión correcta. Y la otra cuestión que fue para mí también muy importante es cuando empecé a comprar una revista que se llama Cuarta Dimensión, que la editaba Fabio Serpa, y que me permitió conocerlo y conocer toda su gesta interna desde adentro. Y cuando yo leía los casos, creo que en Argentina, esa junto con otra publicación que se llamó Gaceta OVNI, realmente registraba la casuística más importante de nuestro país, más allá de cómo lo consideraras a Fabio de tal u otra manera, pero lo que sí era innegable que esa revista concentraba la investigación. Y cuando yo la leía y decía y veía que Fabio Serpa fue a tal lugar o tal investigador de su equipo iba y tomaba las muestras, soñé, supe que es a partir de eso de que me iba a dedicar una parte de mi vida a hacer esas cosas. Es genial, es genial. Y me pregunta porque a poquito nos vamos acercando, que me imagino un poco lo que están del otro lado viéndonos, es, bueno, ¿cuándo hablamos de los ovnis, no? Tipo, Claro. que haga la pregunta, ¿no? Y preguntale, ¿vio ovnis? Sí, ya vio que vio. Pero bueno, vamos de a poco, vamos de menos a más. ¿Querés contarnos un poquito, así nos vamos adentrando a tu conocimiento y obviamente a todo el trabajo que tenés vos? Contarnos un poquito cuál es el rol de Sephora, digo, cómo nace y esto que ustedes están llevando adelante que tiene que ver con la desclasificación de archivos, ¿no? De material, por lo cual ya muestra un indicio de que archivo hay, material hay, en algún lugar está, pero bueno, no es abierto para todos. Contanos un poquito. Bueno, lo de Sephora realmente fue sumarnos a una campaña que era muy fuerte a nivel internacional, y esto sucedió exactamente 10 años atrás. Ahora en abril cumplimos 10 años, y si nos retrotraemos hace 10 años atrás, una década, las cosas, si bien eran diferentes, no eran tan diferentes, porque cuando acá en Argentina no había mucha movilidad con el tema, salvo algún que otro equipo que se dedicaba como nosotros a hacer investigaciones en terreno, pero a nivel global empezaba a construirse una agenda realmente interesante. En el 2010 las Naciones Unidas hablaba ya en sus reuniones en la Comisión del Espacio Intraterrestre, que la hay, existe, que para lo que no sabe es muy interesante saber que se rige bajo el Tratado de Derecho Espacial de 67, que creó un argentino, el doctor Aldo Coca, porque hay cosas que a veces no sabemos en Argentina y fuera realmente son muy ponderadas. Cuando empecé a incursionar en todas las instancias de la temática internacional, me encontré hablando con astrofísicos que se reunían en la Royal Society en Inglaterra, que es una de las organizaciones científicas más importantes que generan agenda internacional, y claramente el tema estaba en boga y venía acompañada de procesos de desclasificación importante en muchos países del mundo.
en Inglaterra, en Canadá, en Dinamarca, algunas cosas sesgadas en Estados Unidos, en Australia, y en nuestro continente, en nuestra región, hubo un suceso de desclasificación muy impactante que se dio en Brasil, donde progresivamente, durante casi 4 o 5 años, desclasificaron a granel casos emblemáticos, como la Noche Oficial de los OVNIs, sucesos como el de la isla Colares, donde básicamente los OVNIs se enfrentaron con los militares, y realmente dijimos, wow, todo esto está sucediendo en el mundo y en Argentina no pasa nada. Entonces logramos ponernos de acuerdo unos cuantos investigadores a partir de una iniciativa de un investigador que ya no está, lamentablemente, pero que ha dejado un legado tremendo, que es Elías Colev, en Rosario, en un pequeño y modesto aeroclub. Hicimos una reunión donde participamos una veintena de investigadores con la idea de fomentar esa campaña en Argentina. De ahí se concretó que sí, que era buena idea, y nos reunimos aquí mismo en Victoria, en el museo, que es la sede hoy de Sephora Central, y dimos por iniciada la campaña tomando un modelo exitoso, porque acá no era cuestión de ser creativos, sino tomar modelos exitosos que en adelante un proyecto de esta envergadura, y lo que hicimos fue tomar lo mejor de todo el proyecto brasilero, incluyendo las reformas que ellos hicieron a lo largo de casi 15 años para que nosotros pudiéramos sortear esos primeros obstáculos, y bueno, y aquí nos encontró ya cumpliendo 10 años y a poco de andar, que fue en el año 2010, donde se anuncia con bombos y platillos, y para nosotros fue un gran logro, que la comisión que la Fuerza Aérea en su seno creara una comisión que estudie los fenómenos aeroespaciales, hecho que se concretó formalmente en el 2011, y fue muy interesante porque, aparte de ser un hecho histórico, por primera vez se convocaba a civiles muy destacados todos, como el investigador Carlos Ferguson, el investigador Brunetti, Díaz, Carlos Yurchuk, y este último, también miembro de CEFOR, y en mi caso, que fui convocada, yo por ser la directora de la organización que les iba a pedir la desclasificación, decidí no participar y quedé de alguna manera como una asesora externa. Y tuve mucho ida y vuelta con esa comisión. Fue muy interesante la primera etapa porque se logró reorganizar o organizar con la mitad de la Fuerza Aérea a favor y la mitad de la Fuerza Aérea en contra, que básicamente es la media que rige en todos los aspectos de la sociedad, digamos. Esa mitad que apoya es porque cree muy fervientemente en el tema o mayoritariamente ha tenido experiencia, y la otra mitad piensa que es un desperdicio desenvolver recursos, tiempos para investigar estos fenómenos. Fue así que Sephora siguió adelante a pesar de los obstáculos, y no solo se formó la Comisión de la Fuerza Aérea, sino que se empezaron a hacer todo tipo de relaciones institucionales con distintos organismos del Estado. Al día de hoy llegamos a tener una presencia muy fortalecida como organización civil de cara a las autoridades, y hemos logrado penetrar con el proyecto al punto que la Gendarmería Nacional fue quizá la primera fuerza de seguridad en este caso, que nos abrió las puertas a partir de la recuperación de algunos documentos que nos permitieron poner a disposición de la sociedad, de la gente interesada, y bueno, y eso generó también una cantidad de aperturas que no son masivas, pero que lentamente, año a año, nos permite ir dando un avance realmente bastante sustantivo en lo que es el objetivo de la desclasificación. Y así, de esa manera, hoy Sephora se ha constituido en la organización argentina que pugna por estos expedientes. Bien, o sea, repasando un poquito por otro lo que dijiste, digamos, lo que es desclasificación y conocimiento material existe desde el año 60, 65, 67 a nivel mundial, digo, así como a grandes rasgos, en diferentes países. Exactamente, y nuestro país también. Y en nuestro país también hay un hecho, ¿no?, que vos mencionás en algunos de tus artículos, que tiene con el año 65 en la Antártida, ¿cierto? ¿Querés contarnos algún hecho, digo, en esto que vos fuiste yendo un poco del macro mundial y cómo se forman ustedes?
que, aclarándolo, ustedes forman parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Tiene algo que ver dentro del Estado o no? ¿O es una No, organización? es Ok, es una organización netamente civil que bien, interactúa por las solicitudes todo el tiempo con organismos del Estado. claro, perfecto. ¿Y cómo llegan a esos pedidos de desclasificación? Y si querés contar alguno, ¿no? O los que vos quieras, que sean como los más conocidos. Bueno, hace poco en Argentina, a diferencia de otras partes del mundo, que contaban con la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la herramienta pero fundamental para acceder a la documentación, en Argentina hace muy poco tiempo se sancionó la ley y en periodos anteriores de la sanción nosotros nos manejamos como toda la sociedad argentina con un decreto que era el 1072/03, que básicamente no servía para nada porque la respuesta del Estado, que es simple saber que las autoridades nunca quieren darte nada, ni del tema OVNI ni de nada, acá todavía no hay cultura, pero es una herramienta que de a poco va generando mayores aperturas y una obligación por parte de las autoridades porque es un derecho ciudadano. Y cuando se sanciona la ley, nosotros empezamos a hacer los pedidos como cualquier ciudadano común, a través del ingreso de notas en mesa de entrada, y nunca recibimos respuesta de nada, pero nunca. Este año, utilizando una herramienta electrónica que ya tiene varios, creo que 2 años, ya cumplió, que es el GDE, que es la gestión documental electrónica, empezamos a hacer las iniciativas de las solicitudes por este mecanismo, y dado que queda expuesto, cuando se te asigna el número de expediente, vos podés ver todo el derrotero de tu expediente y que va contestando cada autoridad, por lo cual obligatoriamente las autoridades tienen que dar curso y vos tenés una fuerte herramienta que es el reclamo, digamos, que si no se cumplen los plazos, puedes hacer un reclamo que al segundo reclamo genera incluso hasta la posibilidad de despido del funcionario. Entonces empezamos a hacer una estrategia de prueba. Resultó que por primera vez, Mariano, logramos que el Ministerio de Defensa nos conteste y nos reconozca oficialmente que existió en la década del 80 una comisión en el seno de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que en ese momento dependía de la Fuerza Aérea y por ende del Ministerio de Defensa, que estaba a cargo de un capitán, Augusto Lima, que entre las cosas que hizo fue recuperar objetos caídos del cielo, del espacio. Y nos contestó que efectivamente existió esa comisión y existió ese archivo, pero que en el año 91, cuando se crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y se crea en el seno o la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo ese material estaba en esa jurisdicción. Para nosotros que en el interno, imagínate como cada uno en su expertise, conoce los dimes y diretes de cada sector, por lo cual siempre supimos la existencia del capitán Lima, de todo lo que hizo, de los casos que investigó. Lo que nunca logramos es que lo reconocieran. Y es más, estuve reunida con cuanto ministro de Defensa tuvo que ver en relación al funcionamiento de la comisión, y todos ellos me negaron la existencia, como que no tenían conocimiento, y yo les creí, ¿no?, que no lo tenían. Pero bueno, ahí estaban y generaron un montón de acciones de investigación y de recupero de piezas, y parte de eso es lo que nosotros buscamos, por lo cual quedó en evidencia por primera vez un reconocimiento oficial. Y en el caso del Ministerio de Seguridad, hemos tenido una respuesta muy empática de la Gendarmería, que reconoce de que muchos de los casos que nosotros solicitamos y expusimos, y que reconocidos por sus protagonistas de la fuerza, funcionarios de alto rango, ellos reconocen la existencia de esos casos, pero que la documentación no la pueden encontrar porque requerirían mayores especificaciones para hacerlo. Bueno, nosotros obviamente vamos a aportar esos datos para lograrlo. Te hago una pregunta ahí, un parate. Cuando ustedes van a hacer el pedido de desclasificación, ¿ustedes ya tienen todo el conocimiento previo? Es decir, ¿ustedes ya se juntaron con la persona involucrada, los testigos, etcétera? ¿O van lado por lado a decir, che, ¿qué material tenés de este tipo que tengan que ver con objetos voladores no identificados y desclasificame? O sea, ¿cómo funciona eso? Digo, porque yo también podría hacerlo, digo, cualquier persona podría Claro, hacerlo. exacto.
Nosotros nos dedicamos a verificar cuando nos llega un documento o un testimonio. Si nos llega el testimonio, buscamos completar todo el circuito, hallar un documento, más testigos, elementos, todo lo que intervino en ese caso. Y cuando completamos el circuito, recién ahí tenemos la fortaleza de las seguridades y todas las verificaciones que lleva a entrevistar a muchas personas, a verificar los lugares, y cuando vos tenés ya armada la carpeta de toda esa verificación, a sabiendas de que existió el testigo tal, fue tal funcionario, hicieron tales investigaciones, fueron a tales laboratorios, intervinieron tales organismos, ahí nosotros vamos y pedimos puntualmente por esos casos. Que es una estrategia muy interesante, que por eso te decía, tomamos este mecanismo de los éxitos que ya se lograron a nivel internacional, y de a poco acá nosotros estamos generando la cultura. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros tenemos, por ejemplo, fue muy graciosa la respuesta del Ministerio de Seguridad respecto a lo de Gendarmería, porque nosotros tomamos el documento de su propio archivo, por lo cual que nos respondan que no lo pueden hallar, yo fui y me llevó 2 horas encontrarlo en el archivo histórico de la Gendarmería, que es donde está el museo, ahí cerca de Comodoro Pi. Entonces, ahí lo que da cuenta es que todavía no hay cultura, ni para este tema ni para otros, porque me ha pasado, yo interactúo mucho en la política por distintas cuestiones de investigación, de trabajo, me pasa lo mismo cuando pido a través de la Ley de Acceso a la Información, yo obtengo la información de los organismos y cuando la solicito formalmente para blanquearla, me dicen que no existe, que no la hayan, y bueno, yo tengo que orientar dónde está, para que después me la den, y Claro. bueno, con esto pasa lo mismo. Mira, ¿y los tiempos? Así, ¿cuánto es? Desde que ustedes presentan el pedido de desclasificar algo que tienen un montón de material ya reunido, prácticamente cocinado, simplemente entiendo que necesitan un poco como el aval del Estado, ¿no? Para decir, esto que vos Exacto. estás pidiendo existió de alguna manera. ¿Cuánto es el tiempo desde una cosa a la otra? Más o menos. Pero la verificación de un documento te lleva entre 3 y 5 años, dependiendo de cuánto te lleva encontrar un testigo. Sobre todo cuando son casos muy antiguos, llegar al testigo realmente lleva mucho trabajo, mucho tiempo, y en cada caso el promedio es de 4 años, para que tengas una idea. De ahí ahora, con los nuevos tiempos de la ley de acceso a la información pública, que para el que no conoce es la 27275 ley, te marca tiempos perentorios para acceder a la información, que te la tiene que dar el Estado, el organismo, que son 15 días más 15 días. O sea que no se puede exceder a un mes, vos tendrías que tener ya la respuesta con la información solicitada. Y la información no es que un funcionario haga un informe respecto de lo que cree que pasó con algo del tema que te dice. La información, nosotros por ejemplo pedimos grabaciones de audio, mails entre oficinas o entre sectores, documentos, entrevistas, fotografías, video, grabaciones de audio, ya lo dije, bueno, lecturas de radar, bueno, todo lo que creamos conveniente que han participado en un expediente. Y eso también es una estrategia que es muy importante saber direccionarla, porque lo que vos no pedís, no te lo van a dar. Claro, tiene sentido, ¿no? Exacto. De los casos que han pedido, digo, ya para entrarnos a la masa, ¿no? Con las manos en la masa, ¿cuál es de los casos que hayan ustedes obtenido respuesta, el más rico en material, o el más conocido, el más famoso, ese que digas, che, acá hubo un trabajo muy grande, sobre todo, para lograr que desclasifiquen los archivos, y lo que obtuvimos fue incluso superior a lo que esperábamos, porque no sabíamos que estaba esta información, o bueno, no sé, alguno que vos digas, acá se notó el trabajo de todos ustedes? No, no obtuvimos nada de eso, tuvimos todo lo que se fue subiendo, que básicamente lo único que se obtiene es lo que cuelga en la página web la Comisión de la Fuerza Aérea, que incluso cambió de orientación, digamos, porque quien está ahora en la conducción tiene una visión bastante verticalista de la temática desde el punto de vista de que el 100% es identificable, por lo cual su único mecanismo de investigación se concentra en el hecho de analizar fotos y videos, fotos mayoritariamente, no hacen trabajo de campo, no sabemos si entrevistan a los testigos. A mí en esa época que me tocó
Hoy incluso, si te parece bien, en el momento vamos a compartir uno de esos expedientes que no se conocieron. Eh, Hemos entrevistado testigos, he interactuado con ellos. A mí me tocó hacer por parte de la Fuerza Aérea el peritaje de la explosión de Monte Grande, que fue un caso que tuvo mucha trascendencia pública porque se judicializó y bueno, hay una serie de hechos de alto impacto que generó la muerte de una persona. Y todas esas actuaciones que fueron anterior al 2015, de eso nunca supimos nada, a sabiendas que nosotros mismos gestamos mucha de esa información. Y, y bueno, y ahí es donde vos te empezás a poner ya como objetivo, ver cómo vas eludiendo los obstáculos que no te quieren dar la información y que básicamente suben cosas que hoy, mira, para que te tengas una idea, ningún equipo civil, no solo de Argentina, sino del mundo, ya hay determinados análisis fotográficos que no realiza porque por protocolo no te aporta nada. Así sea que venga Alf en una nave y venga de Melmo, que entendés, y digamos, porque básicamente el rol de analizar una foto sin testigo es quedar a la deriva de lo que vos crees que ves en la foto, y ahí no hay nada sustantivo, nada fortalecido, por lo cual ni siquiera hacemos el intento de analizar esa foto, salvo que haya múltiples testigos y que puedan con una imagen cruzar algo que no vieron en el momento de la toma, pero realmente es una pérdida de tiempo porque no aporta nada en términos investigativos. Entonces uno se pregunta que al haber tantas posibilidades con las denuncias de los pilotos, de hecho, a mí me llaman de la torre de control de Aeroparque denunciándome lo que ven, o de las torres de control de distintas partes del país, y se registran en las pantallas, y me resulta extraño que no lo denuncien a la Fuerza Aérea, hasta bien lo hacen, y que eso no trascienda, qué arrojan esas investigaciones. Entonces me parece que es incluso una pérdida de tiempo tener a alguien que haga ese tipo de análisis. En definitiva no aporta nada, digamos, que esté todo el tiempo haciendo informes sobre puntito, que es un bichito, que es una cosa, digamos, creo que no aporta nada, ni para bien ni para mal. Entonces, cuando vos bajas esos informes, te encontrás ese tipo de respuestas, y los casos más emblemáticos que se han puesto a revisar realmente son una tomada de pelo y generan mucha bronca, porque creemos que hay mucha gente muy importante que ha arriesgado su prestigio para denunciar estos hechos, y que no sea analizada seriamente realmente es una sensación de bronca cuando tenemos todas las herramientas del Estado a través de las universidades, los organismos científicos, para hacer investigaciones sobresalientes. Claro. Acá, mira, para empezar a unirlo con preguntas que ya están haciendo, gente que nos está mirando, primero, a unas que nos hacen es, ¿por qué crees que estos temas son secretos en el Estado? Podés responder si querés por acá, por Argentina, que nos conocés, si tenés información de otros países, creo que nos sirve a todos. ¿Por qué ocultas esta información? Y después yo te quiero sumar otra, que esto que estás diciendo vos, por lo que estamos entendiendo, ¿no? Que uno lo que quiere ver, o capaz desde una visión un poco más ciencia ficción, ¿no? Digo, che, mostrame la foto de la nave, mostrame la foto de algo, y vos, por lo que yo entiendo que estás contando pasan dos cosas. Primero que el material foto-video no alcanza, porque estás un montón de materiales más. Lo estás contando casi como un perito, ¿no? Como un investigador perito, digamos. Se tiene que hacer un montón de elementos para dar por visto eso. Pero también entiendo, y acá que también hay mucha gente de tecnología conectada, pareciera que también hay un tema de falta de tecnología para captar de una manera nítida, ¿no? O definida estos objetos voladores, porque también la sensación que, al menos eso siempre se ve del otro lado, y tu palabra es importante acá que nos decís, es siempre lo que se ve es medio difuso, medio borroso, ¿no? O qué sé yo, ver un video de un radar, de algo que se mueve, al de afuera le suena poco, digo, como que uno quiere ver la película de ciencia ficción. Entonces, ¿qué pasa con eso, con esa falta de calidad que siempre no hay, o nunca se ve, por lo menos abiertamente, y por qué se está ocultando la información? Digo, ¿cómo se unen esas cosas? Bueno, son dos preguntas de las más importantes. ¿Por qué se oculta la información? Yo creo que en Argentina, primero, no hay interés investigativo sobre el fenómeno OVNI como objeto de estudio.
Y te lo digo no porque se me ocurra a mí, sino porque el año pasado, incluso con colegas, con Carlos Virtut y Luis Anino, estuvimos entrevistando al viceministro de Ciencia y Tecnología, y cuando le hicimos esa misma pregunta nos hizo esa devolución. Que en realidad en Argentina no había interés por parte de la comunidad científica para estudiar estos fenómenos. Y por otro lado, que yo creo que en parte es cierto, ¿no? Porque cuando hablas con las autoridades, sobre todo de la Fuerza Aérea, si esa persona, autoridad, oficial, suboficial, no tuvo una experiencia, o alguien cercano que la tuvo, realmente no te presta atención con el tema. Es como un vacío, un abismo, de la diferencia entre uno y otro. Y por otro lado, creo que es una conveniencia porque hoy por hoy, y por eso es tan trascendente la definición que hizo Estados Unidos, Japón o mismo Francia, que reconozca que hay un fenómeno no identificado, porque el tabú en ese sentido que te pudiera convertir en una nación con debilidades, porque reconocer que existe un fenómeno que incursiona en tu espacio aéreo y vos no lo podés identificar y mucho menos interceptar o combatir, estás como en problemas. Y en Argentina, por otra parte, a diferencia de nuestros países vecinos que tienen comisiones que estudian desde hace muchos años, de hecho la CRIDONI tiene 40 años, y la CEFA de Chile tiene desde el 28, así que son ya tienen bastante camino corrido, simplemente tuvieron que formularse una pregunta para justificar la creación, ante tantas denuncias de pilotos con los controladores aéreos y las captaciones en radar. ¿Qué problemática pudieran ocasionar este fenómeno a las operaciones de tránsito aéreo? Fíjate vos, nosotros en el 2018, acá en Victoria hacemos todos los años un congreso internacional que trata de encontrar este tipo de respuestas como consigna. En el 2018 trajimos, por primera vez en el mundo además, logramos reunir comisiones oficiales. Y por Chile no vino cualquiera. ¿Sabés quién vino? El jefe de control de tránsito aéreo de Santiago de Chile, que básicamente nos mostró a la sala, incluyendo a los colegas de otros que participaron, cómo eran las operaciones ante los distintos tráficos aéreos, cómo funcionaba el radar primario, cómo funcionaba el radar secundario, y nos mostró las operaciones aéreas y cómo se despeja el cielo ante ambulancias, vuelos sanitarios, intercepción de vuelos de contrabando, aviones con problemas mecánicos o de problemáticas tecnológicas, y hasta la detección de un objeto no identificado. Cuando vos ves esas cosas, entendés por qué se plantearon la pregunta, porque realmente, y yendo a casos aeronáuticos, como el caso Bariloche, donde en una operación de descenso, el piloto Jorge Ponco, que estaba arriba del avión de Aerolíneas Argentina, tratando de aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, tuvo que hacer una maniobra evasiva porque se le interpuso un objeto. Y por detrás había un vuelo sanitario de Gendarmería Nacional, que volaban dos comandantes muy experimentados, Sipusac y Gaitán, fueron testigos privilegiados, y el objeto no solo maniobra evasiva, sino hizo un vuelo ascendente, pasó por adelante de la tapa del avión de Gendarmería para perderse en la montaña. Cortó la luz del generador del equipo, lo vieron en el radar, lo vieron todo el personal de pista, y obviamente todos los pasajeros que iban en el avión de aerolíneas, que además eran científicos, que iban a un congreso en el Instituto Balseiro, se bajaron y lo primero que hicieron fueron peritajes. Había, que es un investigador muy conocido nuestro, que iba al congreso, que se bajó, hizo el peritaje de Mariano del equipo electrógeno y automáticamente sacó un informe diciendo que no había forma de explicar lo que había pasado con el equipo, que claramente, cuando aterrizaron los dos aviones y el OVNI se fue, volvió a funcionar. Entonces, esto es realmente importante, y bueno, para nosotros son elementos con mucha fortaleza, que hablas claras de que hay un fenómeno que realmente es complejo en su movimiento. Y eso hace de que se formulen esas preguntas, porque vos te encontrás con un suceso como este, donde participó una fuerza de seguridad como Gendarmería, lo detectaron en el radar y nunca más supieron ni siquiera por dónde desapareció este objeto. Entonces, esto creo que contesta bastante la pregunta ¿por qué no lo reconocemos? Claro. Acá se empieza a mezclar entre cómo comienza tu charla
en una cosa que parece muy metódica, ¿no? Y hasta burocrática. Che, yo necesito que desclasifique, yo junto información, pero después de todo eso, o antes de eso, está el hecho, ¿no? El hecho que ocurre algo Exacto. extraordinario o fuera fuera de este planeta que no sabemos qué es, por eso lo llamamos desconocido de alguna manera. ¿Qué material tenés vos o que nos puedas contar un poco, mostrar sobre algún archivo de desclasificación como para nada, ilustrar un poco esto que vos hacés en tu trabajo, digo, para visualizarlo? Mira, si querés, te muestro y le muestro a todos los que están ahí pendientes. Hice una pequeña edición de un video que te va a mostrar al comandante de Aerolíneas Argentinas, a Jorge Polanco. En el momento y mirá, decidimos hacer esa entrega en un lugar que fue un programa en televisión digital bastante íntimo, donde podíamos explayarnos y elegimos ese momento para darle por primera vez a Jorge su expediente, pero fundamentalmente por primera vez escuchó lo que conseguimos gracias a dos investigadores que son de Sephora, Juan Pablo Gómez y Javier Estañaro. Ellos consiguieron la grabación de la torre de control con los pilotos. ¿Querés escucharla? Sí, por favor. Vamos a ver si lo logramos, creo que si todo sale bien, vamos a ver esa grabación. Voy a adelantar porque no vale la pena todo, sino que vamos a ir a lo más sustantivo, que es la grabación torre de control con el piloto, que realmente es muy enriquecedora. Vamos a ver si la podemos ver. Espero que ahí vamos. Él es Jorge Polanco. ¿Inició el audio? ¿Eh? ¿Está saliendo el audio ya? Yo no escucho nada, por eso te pregunto. ¿Sale el audio? Ni se ve ni se escucha nada, por eso. A ver. Tendré que apretar algo. Controles de reunión, ¿eh? ¿Será que está saliendo por tus auriculares en vez de estar saliendo general para todos? Ah, yo tengo auriculares, ¿lo saco? O si te deja mandar el audio externo. ¿Saco los auriculares? Probemos, o que lo graben acá directamente. Que lo graben directamente. A ver ahí. Se escucha algo muy de fondo, pero no se escucha bien, no se entiende. Claro, acá nos dicen que tal vez no es necesario que compartas pantalla, simplemente con que pongas el audio, tal vez lo podemos escuchar todo. ¿Me escuchás, Andrea, ahí? Hola, hola. ¿Andrea? Sí. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. ¿Me escuchás ahí? Hola, 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 hola. ¿Andrea? Sí, ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? yo te escucho. Ah, no, porque el audio no se está escuchando. Si no se escucha, no pasa nada.
mostrarnos otra cosa que tengas, si es un video, fotos, lo que vos quieras, digo, para avanzar si querés con la charla. Esto es porque no salía el audio, decís vos. No, nunca se escuchó por eso. Ok. Igual estaba bueno porque ahí podíamos ver la conversación, estaba la traducción de lo que era la charla de Polanco con la torre de control. Espera que vuelva a recuperar dónde estamos en la reunión. Acá. ¿Dónde estamos? A ver. Tengo que... porque compartí sonido sin... Claro. Claro, ahí estamos. Bueno, ahí en el graph podían ver cómo interactuaban tanto la torre de control con los pilotos, donde puntualmente hablaban de la presencia del objeto, hace la descripción y de las evoluciones y toda la maniobra, y la torre de control en su momento también le indicaba dónde estaba el objeto, que en un momento lo pone por detrás de la cola. Bueno, lo que sucedió es que ni bien bajaron a la pista, ya decolado los vuelos, hicieron un formulario con la denuncia, con todas las precisiones, eso constituyó también parte del expediente, y yo te diría que este es el caso, sin lugar a duda, más importante de Argentina en términos aeronáuticos, y uno de los 10 más importantes del mundo. Al punto tal, Mariano, que en todas las operaciones de vuelo de los simuladores en Francia, la maniobra evasiva que hace el comandante Polanco la incorporaron como una maniobra de entrenamiento de pilotos. Así que realmente creo que en este caso queda a las claras todos los intervinientes en todo lo que son los factores de seguridad aérea, ¿no? Claro. Después, más sobre el final de la charla, cuando estemos un poco cerrando, si ese material está colgado en internet o en la página de ustedes, nos lo escribís ahí para que podamos verlo. Nada, para que la gente no se quede con las ganas de algo que no Con pudimos. las ganas de verlo, sí, por supuesto, por supuesto. Ahí justo cuando compartiste, vimos que tenías algunas fotos, algunos archivos que tenían que ver con los casos. ¿Hay algo que nos quieras mostrar sobre esas fotos o archivos que quieras contarnos un poco más que tiene que ver con el trabajo de ustedes, como para visualizarlo? Sí, por supuesto, ahí te muestro parte del material fotográfico. Esto son fotos que hemos tomado, para que la gente tenga una idea, ¿no? Son fotos que estos se hacen en trabajo de campo. Estas fotos son de Victoria, Entre Ríos, que es donde nosotros, como les comentaba más temprano, tenemos la base de la investigación. Ahí mi madre, en el año 91, no solo vino a partir de todo lo que se denunciaba que aparecía en Victoria. Para que tengan una idea, la gente masivamente se reunía para ver las evoluciones de estos objetos que volaban de A2, de A3, por sobre lo que se conoce como el río Victoria, de cara en dirección a una laguna muy grande, que hoy la habrán visto por la sequía del Paraná, que está totalmente seca, desprovista de agua por esta sequía, pero se iban para el lado de la laguna de Cado, y allí desaparecían, y muchas de ellas bajaban y subían y entraban del agua. Vamos a ver una cantidad de fotos. Estas son unas voladoras que se han captado. Para que tengan una idea muy importante, sobre todo sé que hay mucha gente que maneja tecnología, quizá en el campo de las imágenes. Esto se toma siempre con trípode, con bulbo abierto, para que nos permita ver un poco el derrotero de estas esferas o estos objetos. Fíjense esto es lo que les hablaba. Esto es cuando aparece en el agua, estas luces saltan, y lo que están viendo aparece en el medio de la laguna, que claramente en épocas normales tiene hasta 2,70 metros, 3 metros, no pasa de eso de altura en las aguas. Hoy está seca, ¿cierto? Bueno, esto aparece ahí. O este tipo de objetos que vienen volando y se meten en el agua y salen. Esto es muy interesante porque no es potestad solamente de Victoria, sino que es un fenómeno que se da en varias partes del mundo. Nosotros en Victoria hacemos mucho cruce de información con proyectos internacionales para ver un poco qué similitudes hay con unos y con otros, y realmente es increíble cómo se dan las mismas cosas en distintos. Estoy tratando de volver de nuevo a la pantalla y nunca puedo.
A ver Sí, si puedo volver. me parece que cuando estás compartiendo, nosotros no pudimos ver la foto, te están quedando o en otra pantalla o en otro lado. ¿No Eh, pudiste ver las fotos? no, estamos viendo, siempre vimos tu carpeta. Me parece que cuando estás compartiendo, te está quedando el No sé compartir qué en tu estoy lado. haciendo. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Lo vemos una vez más y si no, vamos con las preguntas, no pasa nada. Compartir. Pero es como. Bueno. Siempre pasa. Bueno. No sé. No sé qué está Bueno, pasando. mientras pruebas, no importa, vamos con alguna de las preguntas y también la gente va entendiendo un poco más. Sí, acá nos dicen que compartas todo el escritorio, no solamente una pantalla para que te sea más fácil. Como puedas compartir en Zoom, te va a Sí. permitir hablar todo. ¿Tenés idea por qué tenemos objetos voladores en la Tierra? Digo, ¿qué hacen? ¿Por qué vienen? ¿Se sabe algo de eso? ¿Hay algún tipo de indicio? Sí. Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen tener encuentros y contactos con estos seres, y hay como distintos tipos de mensajes. Algunos dicen de que sus mensajes tienen que ver por preservar nuestro planeta, en una clara agresión que nosotros mismos como ciudadanos del mundo estamos haciendo en él, con todo lo que tiene que ver con atentar con cosas como el medio ambiente, nuestra carbono. Ese es un mensaje muy recurrente que dan las personas que dicen tratados. Otros simplemente cuando tienen contacto hablan de que estos seres hacen como experiencias con los indígenas. Ahí nace como el concepto de las abducciones o las visitatorios. Realmente son difíciles de procesar, investigar además. En este caso yo quiero comentarle a todos los que nos escuchan que ahí creo que es donde es más responsable de la investigación y que cuando aparecen este tipo de casos, la mejor instancia es que lo afronte gente profesional de la salud. Y hay investigadores aquí en Argentina, nosotros tenemos al doctor Néstor Berlanda, que es un psiquiatra de Rosario, que aborda este tipo de casos. Hay un psicólogo que es muy profesional y que es ciencia, que es el doctor Roberto Banch, que es licenciado además en psicología y tiene maestrías en metodología de la investigación. Él está retirado, pero ha hecho casos solamente de investigación muy extraordinaria. ¿Y esto por qué lo digo? Porque lamentablemente, Mariano, ahí es donde se cruza el tema con gente que no tiene ninguna responsabilidad ni ningún sustento para analizar casos de esta envergadura o de esta complejidad. Entonces también hay que ser cuidadoso porque cuando uno entra en el campo de la salud y la salud mental, más allá, porque acá no estamos evaluando si tuvo o no tuvo realmente el hecho. El hecho lo tuvo en el momento que lo está contando, sea un encuentro con extraterrestre o una situación clínica de características psicológicas o psiquiátricas, digamos, pero lo cierto es que interviene la mente y para eso hay que afrontarlo profesionalmente, porque hay que sacar también el hecho de que la gente piensa que digamos, en las cosas alternativas, mal entendidas, se encuentran soluciones y nosotros somos muy objetivos con esto de que lo tienen que afrontar profesionales de la salud. Entonces, cuando te encontrás con ese tipo de mensajes, es bastante difícil abordarlos y queda bastante lejanos a nuestras posibilidades de continuidad porque cuando entra en las manos de un profesional, comúnmente no tenés acceso mucho a cómo va el avance de esos casos. Si son gente muy asociada, llegadas a nosotros, ¿no? Claro, acá suman otra pregunta en base también a esto que venimos charlando, es, en base a tu investigación, ¿qué opinión tenés vos sobre esto, ¿no? ¿Por qué hay tantos avistamientos en tantos lugares? En Argentina, digo, los que acabas de mencionar, los conocidos de Casia Bariloche, en Córdoba, digo, Entre Ríos, vos, ¿cuál es tu opinión, digo, en tantos años en esto? Bueno, yo básicamente parto de la base que investigo desde la hipótesis extraterrestre, porque también es bueno saber que hay cantidad de hipótesis, ¿no? En mi abordaje creo que hace muchísimo tiempo que
civilizaciones quizá más avanzadas que nosotros hayan descubierto lo que es hoy para mí la única situación difícil de responder, de cómo llegan hasta acá, viniendo de distancias siderales, ¿no? Y creo que si hay civilizaciones que son más desarrolladas que nosotros, pudieran haber concluido en resolver ese misterio. Hoy por hoy nuestra ciencia no tiene la capacidad de responder esa pregunta, lo cual no quita de que en otros ámbitos pudieran haberla respondido y que hayan hecho los desarrollos tecnológicos para llegar. Mira, hace 10 años, 11 años atrás, en una pequeña noticia salió un anuncio de la Universidad de Stanford, junto con otra universidad, que habían logrado el hecho de que una partícula pueda trasladarse de un ámbito al otro del laboratorio. Y realmente creo que la ciencia hoy ha avanzado muchísimo en estos campos y a pesar de que nosotros no tenemos conocimiento porque no se hacen públicas hasta que se naturalizan y se comprueban y se publican los descubrimientos, probablemente haya ya mucho desarrollo, que además estamos viendo ya con todo lo que se está haciendo en materia de la carrera espacial, tanto en China, mismo acá en Argentina, nosotros en el AP tenemos desarrolladores increíbles que producen tecnología y la exportan a las mejores calidades del mundo, y estamos trabajando con conceptos de metamateriales, materiales inteligentes, digamos, cosas que nos ponen el horizonte realmente en una dimensión tremenda. Y bueno, y si esto lo hablábamos hace 10 años atrás, en simple desarrollo científico-tecnológico que hoy todos usufructuamos, 10 años atrás, 15 años atrás nos hubieran dicho fantasiosos. Y sin embargo hoy tenemos acceso a cosas increíbles. De la misma manera pienso que tendríamos que observar, para mí no es tan complejo poder abordarlo desde este lugar, porque me baso simplemente en los desarrollos científicos de los cuales hoy hacemos goce y uso. Y creo que cada vez que vemos un poquito más para adelante, nos damos cuenta de esto. En otro marco también puedo mencionar las zonas habitables. Cuando nosotros hablábamos hace 15, 20 años de la existencia de zonas habitables, los astrónomos, y recuerdo muy gráficamente una entrevista que hicieron cruzar a mi madre con el director del observatorio de Leoncito, donde mi mamá ya le hablaba de las zonas habitables, y el hombre le respondió que no hable pavadas, así, literalmente. Y hoy es bastante risueña la anécdota, porque los astrofísicos y los astrobiólogos todo el tiempo nos están anunciando de nuevas zonas habitables. Cuando hablo de zonas habitables, claramente me estoy refiriendo a sistemas y planetas que albergan las posibles condiciones de vida que en la Tierra. Así que bueno, creo que eso fundamenta bastante fuertemente mi hipótesis extraterrestre. Ok, o sea, vos pensás que o sea, son otros seres, acá hay otra pregunta en base a eso, pero digo, que están explorando, básicamente están explorando el espacio y bueno, llegaron acá, a lo que hoy Y somos bueno, nosotros. ahí también podría incorporarlos, acá es afuera, ¿no? Digamos, digo, ¿cómo nosotros, hagamos la pregunta al revés, todo esto que estamos haciendo de exploración hoy, retomando la exploración, que está recaliente la carrera espacial entre China, Rusia, los chinos y los rusos se juntaron, los franceses y las misiones europeas, y Estados Unidos ahora, que vuelve con toda la pelea que hay entre Luna y Marte, ¿dónde vamos primero? Bueno, todo esto, si nos estuvieran mirando desde arriba, y en el supuesto de que están evaluándonos, no sabemos con qué, porque si le ponen una escucha telefónica quizá a Donald Trump, dirían, ojo con este hombre que nos va a querer, manda la nota espacial y quién sabe qué tiene. Quizás si ponemos el escucha telefónica en otro presidente, dirá otra cosa. ¿Con esto qué quiero decir? Que todo lo que es exploración en todos los campos debe tener de todo. Gente que viene con una visión de construcción, de exploración, de investigación, de conquista, digamos, son los ejes que disparan, digamos, la posibilidad de exploración de un terrestre como de quizá un extraterrestre, ¿no? Podemos tener de todo. Por lo cual creo que es como el yin y el yang, ¿no? Donde están los dos extremos. Y en el medio una gran gama de cosas.
¿Hay algún ejemplo en la observación de ovnis que sea el más claro en la historia y que haya evidencia contundente? Y que Bueno, todos podamos verlo o no. sí, yo creo que lo que se ha dado en la década que mencionabas vos hace un rato, en la década del 60, en las bases comandantes Fora, eran realmente extraordinarios. Esto para los que no saben, cerca de Bahía Blanca está la base General Belgrano y está la base aeronaval Comandante Fora, donde desde el año 62 hasta el año 68 te diría que ininterrumpidamente la gente, y de hecho hay cantidad de material fotográfico, cientos de testigos, registros de radar, pilotos que salían a interceptar estos objetos que captaban además el radar, que se veía, que sobrevolaban la ciudad de Bahía Blanca, Médano, toda esa zona. Si hay gente que nos está escuchando de ahí, va a saber tranquilamente, perfectamente de lo que les estoy hablando, y creo que, mirá qué paradigma, ¿no? Todo eso que se vivía en la década del 60 en esos lugares, o en Punta Indio, o en la base Comandante Sar, más a la Patagonia, no tiene nada que envidiarle a lo que ahora desclasificó Estados Unidos con las observaciones de los marinos, de los pilotos de la Armada. ¿Por qué, Mariano? Porque hoy se define una escala que se lo llaman los 5 observables. Se los conoce como los 5 observables de Luis Elizondo, que ahora les voy a contar quién es él, y que básicamente se centra en velocidad hipersónica, en la capacidad que tienen estos objetos de volar fuera de nuestra atmósfera y debajo del agua, en las características aerodinámicas extravagantes y extraordinarias, en la capacidad que tienen estos objetos de venir a alta velocidad y frenarse a punto cero para salir y cambiar de dirección, y sobre todo en algo que hablamos hace un ratito, en la sigilosidad que tiene este fenómeno, que es poco observado y poco registrable. Eh, entonces, cuando nosotros ponemos que esto que causa tanta impresión y tanto impacto a nivel internacional, esto mismo vivía los pilotos, la ciudadanía en la década del 60, en la década del 70, en nuestro país, en Uruguay, estos casos se daban, y yo la pregunta que siempre lanzo es, un país, pongámosle que tuviera desarrollo tecnológico de estas características, ya en la década del 60, pongámosle que estuviera a prueba, ¿no crees que hoy tendría predominio por sobre todo el resto? Yo creo que la respuesta es enfáticamente sí. Y quien hoy recién estamos conociendo como China, Estados Unidos, Rusia, España, nos muestran los drones hipersónicos, que no llegan ni siquiera a la mitad del desarrollo de estos objetos, y creo que todavía va a faltar mucho tiempo para que podamos exponer una tecnología medianamente similar. Entiendo. Un poco, ahí lo que también vos estás diciendo es que acá en Argentina hay un montón de casos, incluso acabas de decir, o sea, para vos tu experiencia, donde hubo más y contundentes fueron acá en Bahía Blanca. Un poco lo que a mí me queda de esto que estás diciendo es la diferencia entre lo que hay acá, Argentina, o incluso Latinoamérica, porque también mencionaste que, bueno, y si no, lo hemos charlado antes, que hay 22 países que abren datos, Uruguay está un montón, mencionaste Chile. Lo que falta es un poco de show y televisión cuando uno viene a Estados Unidos, digo, porque en Estados Unidos hay como toda una cuestión como sectaria secreta, y acá estamos hablando de que existen organizaciones gubernamentales que ya lo abren, en Latinoamérica, en Argentina pasan todo el tiempo. Digo, ¿es tan fácil acceder o revisar esa información que pasa tan seguido? Digo, ¿es tan así? ¿Realmente es eso? Y es difícil, por eso yo creo que ahí la gente va a entender por qué es tan importante que nosotros demos a conocer este tipo de expedientes y de casos que son absolutamente contundentes y que tienen un montón de cosas. Fíjate que en Estados Unidos todo esto que te nombré llevó a que el estudio, que se conocen como el estudio de los WAP, ha generado que cantidad de tecnologías, tecnoemprendedores se dediquen y se involucren en el estudio de esto. Ustedes imagínense que nadie, estamos hablando de los más grandes, hasta Silicon Valley hoy está realmente invadida por tecnoemprendedores que buscan y que de hecho han generado patentes y han creado startups
para que buscar y patentar tecnología que todavía no se desarrolló, pero que está en vías de desarrollo. Hay una gran cantidad de empresas que se están dedicando en todo este tipo de cosas. La pregunta que yo hago, si hubiera algo que ahí no tuviera algo sustentable, nadie va a ir a tirarse a la pileta a invertir recursos extraordinarios para estos desarrollos. Entonces, cuando vos desde la parte civil estás a las autoridades, y hoy vemos que son múltiples las acciones que se están haciendo, no solo en Estados Unidos, aquí en Argentina hemos logrado ya interesar a universidades, incluso a emprendedores, tecnoemprendedores, Mariano, porque nosotros tenemos objetos que han caído por nuestras investigaciones, que han caído del cielo, del espacio, que muchos hemos logrado identificar como material satelital, pero otros no, porque hemos hecho estudios en Estados Unidos, la mayoría, casi todos, estudios isotópicos, donde se determinó que, por ejemplo, una pieza que tenemos, que fue un caso del año 57 en Ubatuba, Brasil, dio al día de hoy un isótopo no reconocido de magnesio. Entonces, cuando vos empezás a ver lo que los tecnoemprendedores en Alemania hay mucha gente que está invirtiendo también en esto, y hablan de materiales inteligentes, no sé, creo que vos trabajabas en informática o hacías desarrollo, imagínate todos esos componentes que vos tenés adentro de la computadora, de tu celular, que generan, imagínate que tengas un material que puedas generar comunicación con ondas cerebrales, por hacerte uno de los planos de estudio, y que permitan que vos con tus ondas cerebrales puedas comunicarte con un material y que eso genere aperturas, información, transmisión de datos. Realmente parece ser de ciencia ficción, pero eso se está haciendo y se está estudiando. Bueno, eso es parte del fenómeno OVNI también, porque estamos hablando de los ovnis que se estrellan, conocidos como UFO crash. Eso es muy contundente. ¿Por qué crees que ahora está tan en boga el tema de los ovnis? Digo, ¿por qué se despertó tanto de golpe? ¿Por qué tantos países están pidiendo clasificación? ¿Qué encontrás atrás de esto? Creo por todo esto que te estoy mencionando, si hacemos un poco de historia, muchos de los que están viéndonos seguramente conocerán el caso Roswell, que sucedió en julio de 1947, que la mayoría lo toma como un ícono cultural. Nosotros tuvimos la tremenda fortuna de conocer, que falleció hace muy poquito, que es un físico nuclear, que se llama Stanton Friedman, que lo habrán visto los que siguen esta temática cientos de veces en documentales. Stanton Friedman trabajaba para una firma que se llamaba House y hacía desarrollos de ingeniería para cohetería y trabajaba con contratos con la NASA y con agencias espaciales. Un día le trajeron una cantidad de piezas y dijeron, Stanton, tenés que decirnos cómo funciona esto. Bueno, tuvo casi un año trabajando con su equipo en ver cómo podía funcionar ese mecanismo. Y no pudo hacerlo, y es más, en su informe puso de que no solo él no podía decirlo, sino que creía que no había tecnología en la Tierra que pudiera explicar ese funcionamiento. En el medio, ¿por qué cuento esta pequeña anécdota? Porque muchos de los materiales que hoy se están trabajando en tipos de variaciones, inteligencia y transmisiones de datos, muchos investigadores dicen que salió de ese estrellamiento de Roswell, donde se conoció por primera vez el transistor y de ahí salió la fibra óptica. Hay mucha información que mezcla con todo esto. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, eso probablemente nunca lo vamos a saber. Lo cierto es que si ves la historia de Bell South, vas a encontrar mucha información asociada al estrellamiento de Roswell, de la misma manera que si seguís información de Robert Bigelow, que es uno de los empresarios espaciales más destacados, tiene en su página la carita de un alien, y todos sabemos toda la plata que invirtió. De hecho, recibió del Senado de Estados Unidos 22 millones de dólares para hacer estudios en todos estos campos. Estamos hablando a lo largo de esta teleconferencia. Y hoy Elon Musk es otro empresario aeroespacial que tanto está dando que hablar, que también ha invertido mucho dinero en desarrollos de investigaciones a lo largo y ancho del país, incluyendo el nuestro.
donde han venido para comprar las piezas, estas piezas de las que te hablo, han venido todos estos personajes a querer comprar una pieza. Como yo te decía ayer en la antesala, decir que nosotros tenemos una visión absolutamente regional de buscar desarrollo local y poner en valor todo ese material, estas investigaciones, para beneficio de nuestro país, de nuestra región, digamos, bien localizado, y por eso también hacemos un gran esfuerzo, y con esto que te quiero decir, y te respondo un poco hasta la pregunta anterior que me hiciste, por eso para nosotros es tan importante la desclasificación, no por el solo hecho de obtener un documento, sino para mostrar no solo a la sociedad, sino a las autoridades, que tomen la temática con la seriedad que merecen, porque por detrás, yo te aseguro, Mariano, que hay mucho para aportarle a la ciencia, pero en forma extraordinaria. Entonces, la gran responsabilidad que nosotros sentimos con esta campaña es la de construir institucionalidad. Y en ese sentido nos sentimos muy exitosos. ¿Sabes por qué? Porque hemos roto la barrera del tabú y hemos logrado de que las autoridades nos presten la atención hoy que se merece el tema, y para eso necesitamos ser muy responsables en la comunicación. Casi te diría que aprender a hablar un nuevo idioma para correlacionarnos con el lenguaje de la ciencia, de las autoridades, para tratar de que el tabú no se meta en el medio y rompa esta ida y vuelta, este feedback, este face to face que hemos logrado, ¿no? Claro. Antes de pasar un poco al cierre de la charla, porque ya estamos llegando al final, fuimos picoteando algunas de la mayoría de las preguntas, y antes que también de hacer el cierre y que nos pases algunas referencias, ¿no? No quiero que nos vayamos sin que nos pases algunas referencias, cómo la gente se puede acercar a esta información, colaborar, incluso con Sephora, etc. Te quedas una pregunta un poco más personal a todo esto, que es, ¿qué es lo que te gustaría a vos? ¿Cuál crees que te gustaría que fuera tu legado en todo esto? O esta cosa de, no me gustaría morirme sin ver algo de esto. Pero me refiero por ver algo, es de aporte de Sí. tecnología, un contacto, conocerlos, que el Estado forme parte de esto. Digo, no sé, ¿hay algo ahí en tu vida que te pica y digo, yo no me quiero ir? Digo, porque hoy parece que se está abriendo mucho, suena raro, suena como que la película se está cumpliendo, pero me imagino que vos tenés otras cosas más, porque lo vivís, digo, ¿qué te está faltando ahí a vos? Bueno, yo aspiro, o sea, lo que es mi sueño, ya hay uno que no voy a poder lograr, que es ir al espacio, por lo cual siempre Ok. digo que estuve varios astronautas, cosmonautas, lo más cerca que voy a estar del espacio. En ese sentido, creo que mi sueño, pero más íntimo, es lo último que acabas de decir, que haya un ámbito de estudio, de investigación, con todas las posibilidades que se merece el tema, bien tratado, claro está, porque necesita un abordaje multidisciplinario, y creo que mi legado, que no soy yo, es una cadena impresionante de Mariano, que es, yo creo que también el colectivo es muy importante destacarlo, rescatarlo y destacarlo, porque vos sabés, sobre todo en nuestros países, donde no generás masa de empuje, es bastante difícil abrir las puertas. Y lo que estamos logrando, con ese pequeño granito de arena que hoy estamos observando, tiene que ver con el empuje de tantísima gente que desde su lugar pone todo el empeño para lograrlo. Y yo creo que el día de mañana, si me dicen una situación soñada, ir a la UNDEF, por ejemplo, poner un ámbito de referencia, que es académico, incluso la UNDEF es la Universidad de la Defensa, que depende del Ministerio de Defensa, y decir, bueno, entro no solo a la oficina donde podés hacer tu denuncia, sino que tenés la posibilidad de ser, ir y estudiar para ser un buen investigador, porque creo que el tema todavía tiene muchos años por delante para ser afrontado, y ese sería mi sueño, que se afronte el tema desde todo el punto de vista de investigación, académico, que se le asigne un presupuesto, cualquier carrera científica o mecanismo de investigación, para que pueda concluirse en algún abordaje más firme y definitivo. Ok. También lo que me estás respondiendo de alguna manera es que no crees que en el corto plazo logremos hacer algún tipo de institución que genere una especie de contacto extraterrestre. Digo. No lo ves hoy factible tampoco. No
no lo veo en lo inmediato, sí lo veo al mediano plazo. Creo que todo lo que estamos viviendo es una situación en etapas, progresivo y en etapas. La sociedad todavía no está preparada para que salga un presidente y te diga, bueno, o el secretario general de las Naciones Unidas, que creo que como debería ser, bueno, tenemos que confirmarle a la sociedad mundial que estamos teniendo contactos y intercambios diplomáticos con los seres de, no sé, Iridium, PEC. Yo creo que así lo digan, la mitad de la sociedad no lo va a creer, pero te lo aseguro que no lo va a creer. Entonces, culturalmente creo que falta todavía esa asimilación, y bueno, hay muchas cosas que hemos abordado toda la charla que tienen que ver mucho para que eso se logre. El cine, la cultura, el ámbito académico, el ámbito político, el ámbito empresario, los tecnodesarrolladores, digamos, que toda esa masa de gente focalice esto como un objeto de estudio, de desarrollo, y va a generar, digamos, a partir del uso común, que es lo que estamos transitando. Ahora ya no sos tan loco por ver un ovni y decirlo. Claro. Lo que más probablemente te suceda a vos, a mí, a todos, que nos está pasando, che, ¿cómo era eso que viste? Contame. Y se reúnen en una ronda de amigos y ya no te dicen, deja de tomar de cualquier cosa, que te dicen, Claro. y te dicen, che, qué copado, ¿vos sabés que mi tía vio algo parecido? Entonces hay un cambio cultural, hay una mutación. Bien, buenísimo, se entiende, está clarísimo. Es tiempo y evolución. Es tiempo y evolución, tal cual. Está muy bien. Bueno, ahora creo que ya estamos un poco para el cierre. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos acercarnos a mayor información? Digo, para que la gente que te estuvo escuchando se lleve nada, ideas, links, lugares para buscar después ahí por Google, que todo lo puede, y nada, seguir con este tema. Mira, nosotros tenemos nuestra página web, que es www.cefora.com.ar. Hay un correo que es el que está institucionalizado, que es denunciacefora@gmail.com. Por ese medio nos contactan para lo que sean. Nosotros a partir de ahí, las personas interesadas, le vamos dando información de cómo sumarse. Tenemos una disposición regional a nivel nacional, por lo cual en todas las provincias la idea es generar masa de personas que se dediquen a solicitar y a trabajar por la desclasificación y por la institucionalización del tema, así que una vez que nos contacten por ese mail, que es denunciacefora@gmail.com, por ahí ya quedamos con el envío de la información y todo lo que requieran. ¿Denuncia es plural o es...? No, es en singular. denunciacefora@gmail.com. Perfecto, ahí lo pasé al chat para que lo tengan todos. Perfecto. Bueno, ¿y algo que nos quieras recomendar en esta cuarentena? Literatura, video, serie, película, todos bienvenidos. ¿Algo? Bueno, les recomiendo que vean la serie, bueno, yo siempre la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo, se las recontra recomiendo. Les recomiendo la serie Taken de Spielberg. Les recomiendo que vean, que bajen la serie y que vean el proyecto Blue Book, que está basado, con un poco de ficción claramente, pero que están basados en todas las investigaciones del proyecto Blue Book. Les recomiendo que vean la película Testigo de Otro Mundo, que es de Alan Stivelman, que es una película realmente extraordinaria, que está basada en un caso real, del caso de un joven que a los 12 años en Venado Tuerto vio bajar un ovni y vio sus seres y se metió dentro del objeto. Testigo de Otro Mundo se las recontra recomiendo. Les podría estar... Bueno, Fuego en el Cielo es otra película. Contacto a los que porque estuvimos hablando de lo que son las radiotelecomunicaciones, un poco por ahí dando vueltas. Contacto es otra serie muy buena. Señales es otra película que me encanta, que ahí además entran en valor las creencias religiosas con la posibilidad de seres extraterrestres, así que también es muy buena película. Podríamos estar toda la tarde. Ahí ya creo que tengo la lista, las vi casi todas, pero bueno, las escribí ahí para Esas son las que me gustan a mí, ¿no? Las que podría ver 200 veces. Todas esas me llevo contacto. El contacto para mí es claro. Bueno, y Cosmos, ¿no? También de un poco más de la bueno, ciencia. Contacto, el empresario, no voy a decir mucho, pero el empresario está basado en la figura de Robert Bigelow. Así que Mirá. ahí tenés.
Claro, sí, la parte escrita por Carl Sagan, digo, eso es también interesante, ¿no? Un científico Claro, exacto. Hola Andrea, Mariano, muchísimas gracias por todo. Les quería leer un mensaje que llegó de Fernando que dice: mi padre en el 74 vio uno de los avistamientos más impresionantes en Rosario en la Ruta 9, Garita 13. Un plato volador enorme desplazándose silenciosamente a la altura de un eucalipto. Si en ese momento hubiese tenido una cámara de fotos, podría haber sido uno de los registros más impresionantes de todos los tiempos. Así que me parece increíble. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Siento que podríamos estar, ¿cuántas horas más? ¿3, 4? Sí, un muchísimo. dragón y medio. Bueno, les agradezco muchísimo, Mariana, Andrea, gracias a toda la comunidad. No sé si están viendo, pero llegan un montón de mensajes de muchas gracias, que estuvo muy buena la charla. Carolina dice también, agradece un montón. Así que les agradecemos muchísimo. Y a toda la comunidad los esperamos el próximo miércoles a las 18 horas, donde vamos a tener una masterclass sobre innovación disruptiva con Joan Kuwait. Así que los y las esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, fue increíble, así que seguimos en contacto y gracias por todas las recomendaciones y Mariano por, no sé, increíble como conduciste, así que te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Gigante, genio. Genial, gracias Andrea. Gracias, que muy lindo todo. Bueno, una semana para todos. Muchas gracias, nos vemos la Chao, chao. próxima. Hasta luego.